Grabación. ¿Se empezó a grabar? Sí. Bueno, ahí ya estamos entonces grabando la clase. Entonces, este tema de los sistemas silvopastoriles realmente es muy extenso. Entonces, como simplemente vamos a hablar una horita, pues, como respecto a este tema, van a ver que me voy a mover entre dos presentaciones básicamente, porque es un tema que da para muchas clases, ¿de acuerdo? Pero lo importante por lo menos hoy es que entendamos el concepto básico de qué son esos sistemas silvopastoriles. Entonces, como todo en la vida, pues lo primero que uno tiene que hacer es centrarse en unos antecedentes y entender dónde nos estamos moviendo y cuál es la importancia de la ganadería para un país como el nuestro. Listo. Si nosotros miramos el 1.6% del Producto Interno Bruto, o sea, de la riqueza que somos capaces de generar en Colombia, más o menos el 1.6% corresponde a la ganadería. Eso es cogiendo el marco general de toda la producción, de todo lo que se produce en Colombia, minería, servicios, listo, todo lo que genere riqueza para el país. Pero si ya lo miramos dentro del PIB agropecuario, o sea, solamente pensando en lo que tiene que ver con el sector agropecuario, la ganadería representa un 20% de ese Producto Interno Bruto. Y si solamente lo cogiéramos desde el punto de vista pecuario, o sea, lo que tiene que ver con la producción animal, vacas, cerdos, peces, pollos, gallinas, la ganadería representa un 53% del Producto Interno Bruto nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos ante indudablemente uno de los principales sistemas productivos que tenemos en Colombia. Nosotros seguimos siendo un país netamente agropecuario y dentro de ese sector agropecuario, pues la ganadería es supremamente importante, porque de la ganadería dependen un gran número de familias, muchas personas, muchos empleos, listo, depende mucho del crecimiento del sector rural y entonces, pues yo les voy a hablar un poquito de la ganadería y de cómo podemos hacer que esa ganadería se vuelva menos, digámoslo así, menos agresiva con el medio ambiente, que podamos encontrar un punto de equilibrio entre el bienestar del animal, el bienestar de las personas, el bienestar de la naturaleza y la productividad. Eso es lo que se busca con este tipo de sistemas. Y es que observe básicamente lo que pasa en Colombia, listo, que es una cosa muy curiosa. Si nosotros miramos, por ejemplo, el uso potencial que tenemos en hectáreas para la agricultura, nosotros tenemos 14 millones de hectáreas disponibles para agricultura, pero en Colombia para la agricultura solamente estamos usando 5 hectáreas. En cambio, para ganadería tenemos disponible 19 millones y estamos usando 38 millones. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que tenemos ganadería donde debería haber agricultura. ¿Está viendo la diferencia? Es decir, muchas personas se han dedicado a tener ganado en vez de trabajar agricultura por muchas razones, entre muchas otras que la agricultura es muy dura y es muy mal pagada. La parte de cultivos, desafortunadamente, a pesar de que somos un país agropecuario, es muy mal pagado. ¿Listo? Porque este sector ha sido castigado históricamente en toda la parte que tiene que ver con los precios. Pero esto, más allá de verlo de esa forma, lo que tenemos que entender entonces es que estamos siendo muy poco eficientes y estamos usando más área, estamos usando más tierra, el doble de tierra que realmente deberíamos usar en ganadería, no la estamos dobleteando. Me estoy haciendo entender. Entonces, por eso es que nosotros encontramos ganadería en zonas que uno dice, pero por Dios, ¿qué hace una vaca aquí? ¿Qué hace ese ganado aquí? En estas zonas no debería existir. Eso simplemente marca es la ineficiencia que tenemos, porque deberíamos ser capaces de trabajar en estos 19 millones de hectáreas y no en las 38 millones de hectáreas que aparece ahí. Listo.
En total en Colombia nosotros hablamos más o menos de que de bovinos tenemos más o menos 23 millones de bovinos. Listo, un más o menos. Eso es una cosa muy loca porque es un inventario de ganado muy pobre, muy bajito. Si lo comparamos, por ejemplo, con países como Uruguay, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes. Hay 3 millones de uruguayos en ese país y tienen 9 millones de vacas. En cambio nosotros somos 50 millones de colombianos y tenemos 23 millones de vacas. Miren que en Uruguay hay más vacas que gente. Listo. Porque ellos aprovechan mejor el área para tener los animales, tienen un mejor manejo de los animales, tienen un mejor manejo reproductivo de los animales. El inventario de nosotros, ¿saben por qué no crece el inventario de bovinos en Colombia? Porque el porcentaje de natalidad que tenemos en ganadería en Colombia, el promedio del porcentaje de natalidad en Colombia es del 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 vacas que usted tiene en la finca, al año le crían 50 y las otras 50 no. Cuando teóricamente te deberían crear las 100. Listo. Que evidentemente es muy difícil, pero que usted busca estar por ahí en un 70%. O sea que de 100 vacas tengamos 70 que crían. Pero en Colombia apenas es de la mitad. ¿Y por qué apenas es de la mitad? Porque en Colombia falta mucha gente profesional, falta mucho trabajo técnico, listo, falta mucho médico veterinario, mucho zootecnista, mucho agropecuario que realmente esté preparado y ayude a que ese sector productivo pues sea realmente eficiente, listo, y manejemos la ganadería de una forma mucho más eficiente. Entonces, por eso es que el inventario de nosotros es tan bajito. Además de que hemos cometido unos errores muy grandes en años anteriores de sacrificar hembras. Aquí tuvimos una época en la que la mayoría del ganado que llegaba a la feria era hembra para volverlo carne. Y si vos sacrificás las hembras para volverlas carne, entonces ¿cómo reproducís el inventario? ¿Cómo vas a crecer un inventario si estás matando a las hembras? ¿Sí? Entonces, es una cosa pues de mucho trabajo. Modificar ese inventario es necesario porque estamos viendo que la ganadería es un sector fundamental para la generación de riqueza de un país. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que este país sea capaz de generar riquezas. ¿Listo? De generar recursos, de generar mejor calidad de vida. Entonces, ¿cómo está orientado la ganadería en Colombia? El 39% está dedicado a lo que conocemos como ganadería de cría, que es la ganadería que consiste en tener hembras para vender los destetos. Listo, son aquellas fincas que se dedican a tener las vacas las preñan y tienen su cría, la cría permanece con la madre más o menos 8 o 9 meses y ese animalito que se desteta de 190, de 200, de 220 kilos, pues es el que se vende. Esa es la ganadería de cría. Hay otra parte, un 20%, que es la ganadería de ceba. La ganadería de ceba es esa ganadería que se concentra o que se dedica, como su nombre lo dice, pues a cebar, a engordar el ganado. Listo. Y ese ganado que se engorda, que se lleva hasta los 500 o 550 kilos, pues es el que se comercializa como ganado gordo. Listo. Hay un 35% que es lo que conocemos como ganaderías doble propósito. Y esas ganaderías doble propósito son simplemente las ganaderías que están orientadas a vender leche y también a vender destetos. Es decir, tienen vacas, las vacas tienen su cría y ordeñan a la vaca, pero al mismo tiempo también dejan el ternero para que se vaya engordando. Entonces son algunos modelos que ustedes seguramente conocerán o irán conociendo con el tiempo, donde se ordeñan, por ejemplo, 3 tetas de la vaca y se le deja una solamente a la cría. Listo. Y de esa forma, al finalizar la lactancia, pues usted ha ido vendiendo la leche y al finalizar la lactancia le queda también un ternero de esteto. Listo. Y solamente el 6% está dedicado a lo que conocemos como lechería especializada, o sea, la producción de leche.
porque ese 6% es el más pequeñito, porque esto es lo que se ubica básicamente en las zonas más frías del país. Si usted mira, la lechería está por allá en Nariño, en Boyacá, en Cundinamarca, en la sabana de Bogotá, en el norte de Antioquia, en el oriente de Antioquia, que es donde tenemos lo que conocemos como el trópico alto. ¿Listo? Pero todas estas otras zonas de por acá, que son trópicos bajos, están más dedicadas o a la cría, ¿listo? O al doble propósito mezclado con cría, o a la ceba mezclada, o sea, ese tipo de ganaderías, ¿listo? Entonces, ¿de dónde partimos nosotros? De que desafortunadamente... Hola. Una pregunta en el mapa que tenías anterior, o sea, las partes que están en blanco, por ejemplo, como el Amazonas, no me acuerdo cuál es el otro departamento, Sí. esos no tienen nada de producción de ganado. Sí hay, pero muy bajito, ¿cierto? La cantidad de animales o el inventario que se maneja en la zona de la Amazonía, del Bichada, listo. Realmente el inventario es muy pobre, entonces por eso casi que no se cuantifica, listo. Y es muy pobre realmente como debería de ser, ¿cierto? En la Amazonía, por ejemplo, el inventario bovino debe ser pobre, no debe haber producción bovina, porque estamos hablando de una zona que debe cumplir otras funciones ecosistémicas diferentes. ¿Cuál ha sido el principal problema? ¿Recuerdan las noticias de hace poquito que hubo mucho con el tema de Brasil, por donde compartimos frontera con Brasil, que la gente ha ido invadiendo la Amazonía para tener ganado? Listo. Y entonces cuando usted va a tener ganado, lo primero que la gente hace es precisamente esto que le estoy mostrando en esta imagen. Y esto ocurrió mucho, esta imagen pues no es de la Amazonía, pero ocurrió exactamente lo mismo. La gente empezó a tumbar la selva y a tumbar el monte para empezar a abrir potreros. Y lógicamente generan un problema de deforestación supremamente grande, y además estamos acabando pues con un recurso natural que no deberíamos tocar para trabajar ganadería. Listo. Entonces, en esas zonas realmente el inventario es bajito y así debe ser poquito el ganado que haya allá. Listo, casi que lo que llamamos el ganado para el consumo del pancoger. Cuando uno habla del pancoger es lo que debe tener una persona simplemente para sobrevivir como familia. Es decir, una familia con una vaca pues tiene la leche para su propio consumo, para autoconsumo. Pero ya cuando vos estás pensando como modelo productivo, en la Amazonía no debería haber ganadería productiva. Listo, no tiene por qué, porque ella cumple otra función ecosistémica. Tristemente, no podemos decirnos mentiras, sabemos que existen ganaderos o personas con mucho recurso económico que quieren tener más animales y entonces empiezan a extender sus fincas, a crecer de una manera tal que van tumbando el monte y todo eso. Pero no podemos generalizar, ¿cierto? Yo no puedo decir que todos los ganaderos tienen ese pensamiento. ¿Listo? Poco a poco hemos ido tratando de cambiar eso en la gente que produce. Y esa es la labor que seguramente ustedes van a tener que seguir haciendo, porque todo esto es un proceso de construcción. Entonces el proceso de construcción es decirle a la gente, vea, dejemos de deforestar, dejemos de tumbar el monte y de quemar el monte para abrir más potreros, sino que lo que le estamos tratando de decir a la gente es, las fincas que ya existen, tenemos que volverlas más productivas y generar más comida al interior de esa finca que ya existe, para que usted no tenga que salir a abrir más potreros para poder tener más vacas, porque es que la gente quiere tener más vacas, ¿cierto? Entonces, por eso es que estamos trabajando es en que la gente deje de pensar en el monocultivo. El monocultivo es lo tradicional, es la finca con un solo tipo de pasto. Entonces son fincas inmensas de 2.000, 3.000, 5.000 hectáreas y todas en un solo tipo de pasto para que el ganado vaya pastoreando, ¿sí? Ahorita vamos a ver cosas diferentes, ¿sí? Estamos tratando desde acabar con esto, de que la gente entienda que esta no es una forma de tener el ganado, de que no es una forma de tener animales,
de que esto lo único que va generando es una deforestación y unos procesos de erosión muy fuertes sobre los territorios, ¿sí? Y todo eso va llevando a un montón de problemas, inundaciones, caídas de tierra, de talud, ¿sí? Todo eso que vemos en la época de los inviernos y todo eso es causado precisamente por el mal manejo que hacemos a muchos de los modelos productivos. Hemos atentado directamente contra la biodiversidad, porque cuando entonces vamos y tumbamos esos montes y esas selvas para hacer un potrero, para que entren las vacas, pues estamos alterando considerablemente un ecosistema. Además de que muchas veces la forma más fácil de la gente llegar a montar el sistema productivo es a partir de quemas indiscriminadas. Entonces llegan y le prenden candela al monte o le prenden candela a la selva para que todo eso se queme, y cuando todo se quema van y tiran la semilla de pasto. ¿Listo? Y esa es la forma en la que establecieron un potrero. Eso es un manejo terrible de lo que es productividad. ¿Listo? Y de lo que es ecosistema. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir modificando. ¿Cómo lo vamos a ir modificando? Voy a pasar un momentico por aquí a la otra diapositiva. Profe, Hola. ¿y sabes cómo es el manejo, por ejemplo, de esos ganados en La Guajira? Pues el sistema, porque esas tierras son un desierto. Entonces, pues, allá cómo harían. Oh, esa es una excelente pregunta. El tema con La Guajira, ustedes saben que es una zona, yo no la conozco personalmente, entonces no puedo hablar desde una experiencia personal de La Guajira, no. Quisiera poder hablar de ella como tal, pero aún no la conozco. Tengo que ir a conocerla, la verdad. Es algo que hace falta. Pero La Guajira sin duda es una zona de una particularidad tremenda porque claro, La Guajira son zonas muy áridas, muy secas, bastante pobres en el tema de recurso hídrico y donde sería muy difícil manejar ese tipo de modelos o ese tipo de sistemas productivos. Listo. Sin embargo, las aguas están de manera subterránea, entonces existe la posibilidad de hacer riegos a partir de pozos para poder implementar el sistema. ¿Cuál es el problema? Si no han sido capaces desde los gobiernos de generar agua para las personas en La Guajira, ¿te imaginas ahora para que la generen para ganadería? Pues realmente lo primero que deberíamos hacer en La Guajira es garantizar el agua de la gente y después podríamos pensar en ganadería, pero inicialmente habría que hacer ese trabajo con las personas. Entonces, desde ganadería, pues yo hablarte de La Guajira me quedo la verdad cortico, porque no la conozco, porque la veo muy difícil, pues en todo caso. Y por eso es que cuando uno mira los inventarios de animales que tienen generalmente en La Guajira, encontramos más es al ganado caprino, a las cabras, sobre todo cabras de razas criollas que ya están muy adaptadas a ese medio ambiente que es tan complicado. ¿Listo? O algunos ganados criollos como el costeño con cuernos que se mueve desde toda esa zona del Cesar, pasa por toda la zona de Santa Marta, Barranquilla y sube hasta allá, que son ganados muy resistentes a los procesos de sequía. Listo. Pero de resto es muy complicado, sería muy difícil. Miren que hay zonas, inclusive sin llegar a las zonas de La Guajira, les voy a poner una zona muy fácil de reconocer, ustedes la deben identificar muy fácil, la zona de Sopetrán. ¿Sí? Cuando usted baja para Santa Fe y Antioquia, lo que es Santa Fe y Antioquia, Sopetrán, son suelos supremamente áridos, ¿cierto? Son zonas muy desérticas. Sin embargo, en esas zonas desérticas podemos encontrar que existen algunas plantas, principalmente árboles, que son capaces de adaptarse a lo que un pasto tradicional no sería capaz de adaptarse. ¿Listo? Entonces lo que buscan los sistemas silvopastoriles es ir encontrando las especies de árboles y las especies de forrajes que son capaces de adaptarse a las condiciones particulares de cada medio ambiente. ¿Sí? Entonces evidentemente que estas zonas son muy duras, pero hay especies que son capaces de soportarlo. Y entonces esas son las especies que tenemos que ir buscando para empezar a hacer este tipo de combinaciones, ¿sí? Pastoreo
con árboles, listo. Pastoreo, por ejemplo, con maderables. Entonces aquí vemos al ganado consumiendo forraje en unos potreros con árboles maderables que a la vuelta de unos años pues es madera para vender, listo. Pero no estás haciendo extracción de la madera desde los bosques, ni estás haciendo extracción de la madera desde el monte, sino que esto es un cultivo, ¿sí? Es que sacar madera y utilizar madera no es malo. Lo malo es cuando vos sacás o utilizas la madera que es nativa y que está en el monte en su comportamiento natural. Pero tener un cultivo de maderables es completamente viable, ¿sí? Cuando su objetivo es tener el maderable. De hecho, eso está regido por políticas del Estado, donde cuando usted siembra maderables y corta, usted debe estar obligado a volver a resembrar especies. Listo, pero esas especies que usted debe resembrar deben ser especies nativas, o sea, especies que favorezcan la generación de montes y la generación de bosques primarios, secundarios y así hasta tener un bosque natural completo. Entonces, eso es lo que uno va buscando. Miren, por ejemplo, esto es un cultivo. Hola. Ese tipo de producción no se ve mucho como en Puerto Berrío. Pues allá que se produce más que todo es para carne. Sí, principalmente todos estos sistemas silvopastoriles los vamos a encontrar más que todo es en el clima cálido. Si vos bajas para la zona de Puerto Berrío, ya empezás a encontrar muchas fincas con esa combinación, ¿cierto? De tener árboles y tener pasto, ¿sí? La zona de Berrío, la zona del Urabá antioqueño, un poquito para los lados de Caucasia, porque esto ya se ha ido metiendo en el, digámoslo así, en la cultura de las personas, ¿cierto? De que los árboles, además de que me generan sombra y me generan comodidad para el ganado, pues los árboles también en un futuro son lo que ellos llaman la caja mayor. Entonces, usted tiene los animales, pero por allá dentro de 10 o 15 años ya tenés unos árboles crecidos, maderables, que podés salir a vender. Y de esa forma gastamos madera de árboles que son maderables. Es que el problema de nosotros, ¿cuál fue? Que nos empezamos a gastar la madera de los árboles nativos. Entonces yo no sé si usted ha escuchado hablar, por ejemplo, del nazareno o le hablan de comino. Y entonces esos eran unos nocheros que tenían las abuelas o los abuelos en la casa, un nochero de madera, y a usted le decían, pasemos ese nochero de madera para allí, para la otra pieza. Y ese nochero lo tenía que pasar como entre 5 personas, porque eso era hecho de madera de comino. Y esa madera era súper pesada, súper fina, súper dura, súper rústica, ¿sí? Una bacanería de madera. Pero el problema era que esa madera era de un árbol nativo y los árboles nativos no estaban dentro de cultivos, sino que estaban en su medio natural. Y la gente iba y los cortaba para sacar o hacer productos de ahí. ¿Y qué pasó con el comino? Muchachos, que está acabado. ¿Y qué pasó con el nazareno? Que está acabado. Si usted va y se consigue en este momento por ahí un marco de madera, de nazareno o de comino, le cobran un mundo de plata, porque tristemente fuimos acabando con esa especie. Entonces, al acabar con ese tipo de árboles que eran los tradicionales, pues fuimos deteriorando y degradando nuestros bosques. Entonces ahí es donde ahorita estamos en una campaña que seguramente la han visto por ahí en las noticias, que se está hablando de sembrar creo que casi 18 millones de árboles. Pero esos 18 millones de árboles es de especies nativas. Porque es que yo no puedo decir, yo voy a reforestar la finca, voy a sembrar pino. Porque es que si usted siembra pino, el pino no es nativo, el pino es extranjero. Entonces, cuando usted siembra pino es porque va a cosechar pino como cultivo, pero no como regeneración de un bosque nativo colombiano. Listo, eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, esto empieza con un tema de empezar a asociar cosas. Si usted mira, por ejemplo, esta imagen, eso es un rastrojero. ¿Sí? Entonces, el que vea esa imagen dice, no, pues que eso es un rastrojero, ¿qué es eso tan horrible? Ese rastrojero tiene maíz, tiene pasto, tiene árboles, listo. Tiene comida para que los animales entren ahí a consumir directamente. Listo. Lo que para muchos puede parecer un rastrojero, esto es comida.
Y entonces cuando usted empieza a producir más comida en la misma área, usted puede aumentar la cantidad de animales que tiene sin necesidad de ir a abrir monte, que es que eso es lo que no queremos. Listo. Observen, por ejemplo, estos potreritos. Miren la sombra. ¿Sí? En tierra caliente, unos animales que entren aquí a pastorear tienen sombra para descansar, tienen sombrita para echarse y estar tranquilos. Listo. Observen este, por ejemplo. Es una mezcla de soya con eucalipto. Entonces el eucalipto dentro de 20 años va a estar listo para madera. Pero mientras tanto, esto es un potrero para que los animales entren ahí a comer. Listo, para que vayan comiendo. Obsérvenlo aquí también con eucalipto. Entonces, esto es lo que buscan los sistemas silvopastoriles. Volvernos eficiente en las fincas que ya tenemos y dejar de abrir monte, dejar de tumbar árboles, dejar de sacar madera del monte. ¿Necesitamos madera? Por supuesto. Es que la madera es algo que se necesita para muchas cosas. Entonces, listo, si necesitamos madera, sembremos madera en las áreas y en las tierras que ya tenemos. Listo. Y sembremos pastos que se puedan asociar a esos árboles para que podamos empezar a meter los ganados. Miren el ganado que está aquí. ¿Sí? Entonces yo se los he dicho 1000 veces en clase. ¿Usted cómo cree que está este ganado metido aquí? ¿Está en confort o estará estresado? Ese ganado ahí está una bacanería, ¿o no? O sea, ese ganado ahí está supremamente cómodo, tiene comida, tiene sombra, listo. Entonces, cuando un animal está en estas condiciones, es que un animal produce. Y si un animal produce, generamos riqueza. ¿Sí? Y si generamos riqueza, de la riqueza, pegado de la riqueza, va el bienestar de las personas. Porque es que a usted le pueden decir, no, es que la plata no es lo único que da felicidad en la vida. Muchachos, puede que eso sea cierto, pero como dicen por ahí con el chiste, pues sí es mejor llorar en un Ferrari que en un Renault 4, ¿sí? Porque es que finalmente el modelo del mundo con el que nos movemos es con una economía donde si vos vas generando riqueza, puedes conseguir recursos y puedes conseguir cosas. ¿Listo? Bienes materiales o bienes que no sean materiales, lo que sea. A lo que yo me refiero es a que el bienestar está asociado a que todos seamos capaces de ir consiguiendo cositas. ¿Sí? Y entonces eso está cuando usted conoce o cuando usted consigue que los modelos productivos sean buenos. Piense en un vaquero que tiene que salir a darle la vuelta al ganado en una finca. Yo creo que es muy distinto darle la vuelta al ganado en este potrero que en un potrero por allá que como el que les mostré al principio que no tenga nada de sombras. Eso también se llama bienestar, ¿o no? Porque es que usted aquí está cómodo, está en la sombrita, ¿cierto? El ambiente es como bonito, como diferente, ¿sí? Miren los ganados aquí en sombras, todos estos son sistemas agropastoriles, silvopastoriles, pues. Estos ya son modelos europeos muy grandes, ¿listo? Todo esto son calles donde los ganados van entrando y todo esto son cultivos de árboles. Entonces ahí está la madera. Cuando usted hace esto, usted deja el monte quieto. Y mire, imagínese lo que empieza a generarse desde el punto de vista ecosistémico y de presencia de fauna y de flora en un modelo de estos, comparado con cuando yo tengo la finca solamente en un potrero. O sea, lo que yo empiezo a encontrar aquí es que pájaros, diferentes tipos de aves, anfibios, insectos, abejas polinizadoras, ¿sí o no? O sea, esto empieza a despertar inmediatamente un ecosistema muy bacano porque se empieza a conectar con los montes, con las selvas, con lo que llamamos corredores ribereños. Entonces, el valor que esto tiene de producción de oxígeno, de captura de carbono, y muchachos, en ese momento la ganadería deja de ser un enemigo del medio ambiente. ¿O será que yo soy muy iluso? Pero para mí, un modelo de estos hace que la ganadería deje de ser inmediatamente un enemigo del medio ambiente. Porque aquí puedo producir ganado, y mucho ganado, porque aquí abajo está la comida. Pero además del ganado que estoy generando, también estoy generando todo ese ecosistema. ¿Listo?
Miren, por ejemplo, esta matica, ustedes la conocen seguramente, yo se las mostré allá en Santa Inés, ese es el famoso botón de oro, ¿sí? Empezando a producir comida para los animales. Aquí estamos viendo botón de oro, ¿sí? Para que entren los animales a consumir. Esto lo voy a pasar rápido. Esta es muy importante, esta planta, para que la conozcan. Se llama la leucaena. La leucaena, observen cómo es de grande. La leucaena es una planta, se parece a lo que conocemos por ahí en las fincas, la dormidera. Esa matica que usted llegaba y la tocaba y se dormía inmediatamente. Esa es la leucaena, es parecida pues a la leucaena. La leucaena es una planta que tiene una ventaja muy bacana y es que ella es leguminosa. Entonces, cuando hablamos de leguminosas, las leguminosas son capaces de fijar nitrógeno. Ellas cogen nitrógeno del medio ambiente y lo fijan al suelo. Y si lo fijan al suelo, inmediatamente ese nitrógeno lo utilizan las plantas para crecer. Y por eso es que ella crece tanto. Y por eso es que esta planta tiene mucha proteína bruta. Porque recuerde que la proteína bruta se divide en nitrógeno no proteico más proteína verdadera, pero que los rumiantes son capaces de utilizar el nitrógeno no proteico y convertirlo en proteína microbiana, que es la clase que íbamos a ver, pero que la tenemos ya para el martes, ¿cierto? Pero esa es la ventaja de una planta como estas. Los ganados entran aquí, o sea, esto que están viendo acá, ahí entra el ganado, ahí entra a comer. Entonces imagínense, si eso casi que tapa al Señor, cuando las vacas entran ahí, quedan tapadas y eso no hacen sino comer. Y la leucaena es un palito con las hojitas, pero ese palito no se quiebra, ese palito es todo elástico. Entonces los ganados entran ahí y van comiendo y van arrancando la hojita, y esa hojita tiene un montón de proteína y ellas van comiendo y comiendo y comiendo y cuando se acabaron las hojitas salen de allá y el arbolito queda parado, queda el mero chamizo, pero después empieza nuevamente a producir la hoja. Listo. Observen esta imagen, por ejemplo. Esta es una finca tradicional de clima cálido, listo, donde ya los suelos están altamente compactados, suelos que ya se perdieron por la cantidad de ganado que se ha cargado ahí ya no hay nada de comida, y observen la imagen, listo, se sembró ¿qué? Botón de oro, listo, se sembró leucaena, observen cómo crece la leucaena. Y observen la asociación. Está viendo el cambio de panorama. Mírenla aquí. Así estaba esa finca. Y mírenla aquí. Entonces, ¿cuántas vacas puedo tener yo en esta finca? ¿Cuál era mi productividad aquí? Seguramente muy pobre. Entonces, ante esa productividad tan pobre, necesitamos meter más vacas. Venga, tumbemos ese monte que hay por allá y abramos potrero. No, hermano, no tumbe ese monte que hay por allá. Coja lo que ya es potrero y vuélvalo comida. Empiece a producir comida en ese mismo potrero. Listo. Y cuando usted monta comida en ese mismo potrero, pues empieza realmente a poder tener más animales en la misma área. Ese es el mensaje más claro que yo quiero que a usted le quede de qué es lo que estamos buscando con estos sistemas silvopastoriles. Es producir un montón de comida. Listo, observen la altura, esta planta que estamos viendo ahí, esa es una morera, listo, este sí es botón de oro, ¿sí? Miren eso cómo crece, listo. No me voy a detener mucho en el origen de la leucaena, simplemente la leucaena pues está distribuida básicamente desde México, listo, y baja toda esta parte de Sudamérica, crece en el medio natural, observen una leucaena creciendo ahí en piedra. Listo. Pero voy a pasar estas rápidas para mostrarles una imagen, para quitarla aquí, para mostrarles la imagen allí. Mire, esto es lo que hacen, por ejemplo, los australianos. ¿Dónde es la grande acá? Observen lo que hacen, por ejemplo, los australianos. Esto es una finca en leucaena, ¿sí? Todo en sistema silvopastoril. Todos los ganados entran aquí y van consumiendo por todas esas calles. Listo. Entonces son animales o son países, por eso es que los australianos y los de Nueva Zelanda nos llevan tanta ventaja en la parte de producción animal, porque ellos han trabajado mucho en lo que es la alimentación de sus animales.
listo, estableciendo este tipo de modelos, modelos que son altamente productivos, por decirlo así. Vamos a ver esta. ¿Sí? Observen un potrerito combinado, leucaena y aquí está el pasto, listo, leucaena con el pasto para que los ganados entren y vayan comiendo, van comiendo pasto y van comiendo hojitas, comiendo pasto y comiendo hojitas. Entonces, observe que vuelvo y lo repito, ¿qué es lo que yo estoy generando aquí? Oferta forrajera, comida, mucha comida. En vez de la primera imagen que le mostré cuando iniciamos la clase, que era un potrero con el solo pasto, ¿sí? Aquí yo ya estoy generando muchísima comida. Listo. Vamos a mirar por aquí otra que quiero que vean. ¿Dónde está? Esa es la discusión que mucha gente, que uno tiene a veces con mucha gente, porque entonces la gente dice, pero es que las vacas no son ramoneadoras. ¿Se acuerdan que los rumiantes se clasifican en tres? Consumidores de concentrado, intermedios o ramoneadores y los pastoreadores. Entonces la gente dice, es que las vacas no son ramoneadoras. Ojo, yo le decía a usted en clase, la vaca sí ramonea. Lo que no hace es pararse en el tren posterior, asumir posición bípeda. Eso puede que no lo haga, pero las vacas sí ramonean. Y si no, mire las fotos que le estoy mostrando ahí. ¿Ella qué está haciendo? Esto es una hojita de leucaena. Ella levanta la cabecita, saca la lengua y coge las hojitas. ¿Sí ven los chamizos de la foto aquí atrás? Allá ya salieron del potrero de leucaena, ya se comieron todo eso. Miren que no dejaron sino el chamizo. Entonces a mí no me pueden decir que una vaca no ramonea, porque las vacas sí ramonean. ¿Listo? Entonces observemos 5 procesos muy importantes de los sistemas silvopastoriles. Primero, incrementan la biomasa y diversidad vegetal, es decir, produzco más comida en la misma área que ya tenía y comida diferente, ya no el monocultivo. Observe que en las fotos que yo le he mostrado, entonces está combinado el botón de oro con el pasto, con la leucaena, con los árboles, o sea que hay variedad, diferente a los modelos que tenemos de monocultivo, donde solamente tengo un tipo de pasto. Porque cuando solo tengo un tipo de pasto, entonces hay una cosa muy bacana que tiene la naturaleza que se llama la competencia. ¿Y qué es la competencia? Mire, si la finca solamente está en este pasto, por decirlo de alguna manera, pues ¿quién le compite a ese pasto? Nadie. Listo, porque ni siquiera las malezas tenemos a veces ya porque vamos y fumigamos las malezas. Entonces, ¿quién compite contra el crecimiento del pasto? Nadie. El problema cuando vos no tenés nadie que compita contra vos es que vos te exigís muy poquito. ¿Sí o no? O sea, si usted sale a una carrera y usted es el único que va en la carrera, pues usted se exige muy poquito. Pero si usted va en la carrera y le ponen 3 o 4 manes más en la misma carrera, usted se tiene que exigir. Lo mismo le pasa a la naturaleza. Si la planta tiene a alguien que le compita, entonces está este pasto, pero al lado de él está el botón de oro. Entonces el botón de oro empieza a competir por nutrientes. Entonces el pasto no es bobo. El pasto que le dice, no, venga papá, que es que yo también necesito nutrientes y tengo que crecer. Y empiezan los dos a crecer mucho más rápido, pues porque están compitiendo. Listo. Pero ojo, eso depende de unas especies que se pueden trabajar juntas. Yo no puedo trabajar cualquiera con cualquiera, porque ya existen otras especies que lo que hacen es que consumen demasiado nutriente y entonces dejan al otro sin poder crecer, ¿sí? Por eso cuando usted sale a competir, pues si usted tiene 20 años, no puede competir contra un niño que tenga 5 años, porque entonces usted lo va a dejar en la inmunda, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar especies que se puedan conformar, ¿sí? Por eso yo no pretendo que usted hoy salga ya a decir voy a montar un sistema silvopastoril, ni mucho menos. Esto es un proceso que requiere mucho aprendizaje, pero que al menos usted como médico veterinario, el día de mañana que esté en una finca, usted sea capaz de interpretar y de hablar con alguien de qué es un sistema silvopastoril. Montarlo ya es otro cuento. Ya cuando lo vaya a montar, si quiere me llama y conversamos un poquito más. Listo. Pero por ahora es que conozcamos sus ventajas. Entonces, incrementar la biomasa, disminuir la degradación de los suelos.
¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a recuperarlo, porque miren toda la materia orgánica que se produce ahí. ¿Listo? Ahí se produce mucha materia orgánica y la materia orgánica enriquece la calidad del suelo. Tercero, vamos a proteger las fuentes de agua haciendo un uso racional de este recurso. ¿Listo? Porque bajo este modelo no es que los ganados no tomen agua, claro que siguen tomando agua, pero el consumo de agua disminuye, porque los animales están termorregulados, están en un mejor estado de termorregulación que cuando están por allá al sol solamente. ¿Listo? Cuarto, aumentamos la productividad animal y forestal por unidad de superficie. Es decir, tengo más animales y además puedo producir árboles en la misma zona. O sea que estoy volviendo a la finquita rentable. Y además de que la estoy volviendo rentable, estoy protegiendo la biodiversidad y estoy recuperando la funcionalidad ecológica. Estoy generando todo un ecosistema. Y ese ecosistema, entonces mire, ahí es muy bacano porque cuando usted ve estos modelos, es cuando usted vuelve a ver al pájaro garrapatero. Entonces, aparece nuevamente el pájaro garrapatero, pues porque ya él tiene una zona ecológica de confort. Y entonces cuando aparece el pájaro garrapatero, usted este ganado ya no lo tiene que purgar, ya no le tiene que poner desparasitante, ya no tiene que utilizar ivermectinas, ya no tiene que utilizar fenbendazoles, no, ya la misma naturaleza le va ayudando con la presencia de garrapata, ¿sí? Y la va controlando desde su función, que es ecológica, con un pájaro que llama pájaro garrapatero. Así de sencillo es lo que va ocurriendo. Solo, muchachos, que llegar a esto es lento, es un proceso demorado. Listo. Mírenlo aquí, sistema silvopastoril. Tenemos los pastos, tenemos los árboles. Listo. Entonces, ojo, perdón, ojo. Esto se trabaja según algo que conocemos como unos estratos. Vamos a ver si aquí está mejor o No, utilicemos esta diapositiva. Unos estratos. Listo. Entonces, cuando hablamos de los estratos, simplemente estamos hablando de que el estrato 1, ¿sí? O sea, estratificar el sistema, el estrato 1 es el pasto, lo que nosotros llamamos comúnmente la gramínea. Entonces ahí es donde está el pasto estrella o la braquiaria o un pasto mombasa. Bueno, hay muchas especies de pastos. Entonces ese es el estrato 1, el pasto. El estrato 2 es una leguminosa o una planta arbustiva. Entonces está el estrato 1 que es el pasto, pero adicionalmente en el potrero tengo leucaena o tengo botón de oro o tengo morera, tengo cualquier otra planta que crece un poquito más que el pasto, ¿sí o no? Crece más que el pasto y entonces por eso la llamo una forrajera. El estrato 3 es el árbol maderable o el árbol frutal. No tienen que ser solamente maderables. Hay gente que hace sistemas silvopastoriles con árboles frutales, con naranjas, con limones, con mandarinos, con guayabas, ¿sí? Entonces ese es el estrato 3, el árbol que va a producir algo. Más que sombra, va a producir o madera o va a producir algún otro tipo de producto. ¿Listo? Inclusive existe un estrato que llamamos el estrato 4, que se ve mucho para, pues que se utiliza mucho, que no está aquí en esta imagen. El estrato 4 es el árbol grande, frondoso, que puede estar en el potrero. Entonces ahí es donde están esos árboles que son súper bonitos, que ve uno por allá en los parques de los pueblos. ¿Cómo es que llaman esos árboles, hombre? Se me fue el nombre. Las ceibas, profe. ¿Las qué? Las ceibas. La ceiba, gracias. ¿Cierto? Que esas ceibas que uno ve en los parques del pueblo, que es súper grande, súper frondoso, que produce mucha sombra, eso se pone, por ejemplo, en el estrato 4, ¿cierto? Que es dejar ese árbol inmenso para que proteja. Y el estrato 5 se lo ve uno mucho, pero cuando montan estos sistemas en el eje cafetero con la palma de cera. ¿Cierto? Entonces es un potrero con la palma de cera metida en el potrero, porque recuerde que la palma de cera
pues es la casa del loro de nosotros colombianos, que es el oreja amarillo, es que se llama, ¿cierto? Listo. Entonces eso hace parte de ese mismo sistema y esos potreros son una bacanería. Listo. Voy a pasar estas para que veamos. Aquí están árboles y palmas, arbustos forrajeros. Bueno, voy a pasar aquí a otra. ¿Dónde está? Creo que es esta. Bueno, pero entonces, profe, eso sí es tan verdad, eso dónde está demostrado. Resulta que aquí hay unas instituciones que han trabajado mucho el tema de los sistemas silvopastoriles, que son básicamente la Universidad Nacional de Colombia y el CIPAP, que es un centro de investigación. Listo, a quien le debo yo esta presentación y pueden buscarlo mucho en internet. Él se llama Enrique Murgueitio. Al que le guste de pronto este tema y quiera profundizar en eso, busque en internet Enrique Murgueitio. Él fue un profesor mío durante el proceso de la maestría y le aprendí muchísimo todo este tema de los sistemas silvopastoriles y es de los que más ha trabajado en todo esto. Y los datos existen. Esto no es solamente lo romántico de mirar que eso se ve muy bonito y toda la cosa, no, porque finalmente tenemos que demostrar que eso produce, que eso genera riqueza, ¿cierto? Y entonces observen, por ejemplo, la diferencia. En un sistema tradicional, la capacidad de carga es de 1.2 animales por hectárea. Cuando usted trabaja una pastura mejorada, o sea, ya usted dice, voy a trabajar un tipo pasto como Mombasa, la capacidad de carga ya es de 3.6 animales por hectárea. Pero si usted dice, ¿qué tal si trabajamos sistemas silvopastoriles y lo mezclamos con frutales? La capacidad de carga ha aumentado a 3.5 y con maderables a 4.7. ¿Qué le estoy diciendo? Que en un modelo tradicional en Colombia cargamos un animal por hectárea y que con la implementación de estos modelos triplicamos y hasta cuadruplicamos la capacidad de carga. Puedo tener más animales en la misma zona. Y entonces, muchachos, dejo el monte quieto y dejo al bosque quieto, porque me volví productivo en lo que ya tenía. Y observen las ganancias de peso. En el modelo tradicional, un animal gana 300 gramos al día. Bajo un modelo de silvopastoril, empiezan a ganar por encima de 600, 650 con frutales, 790 con maderables. La ganancia de peso es inmensa, o sea que un ganado gana más peso todos los días y por lo tanto voy a tener ganado más gordo en menos tiempo, ¿sí? Y voy a poder salir a venderlo al mercado. Profe, ¿y por qué ganan más peso? Pues muchachos, porque tenés más que comida y tenés más confort. El animal está más cómodo, está más bacano y además de que está más bacano tiene un montón de comida. ¿Sí? Por eso es que nosotros, o por eso es que en la casa se están engordando ustedes, porque están cómodos y tienen a la mano la nevera, el mecato, comámonos esta cosita, comámonos esta otra aquella, porque cuando el animal está cómodo come y cuando come produce. ¿Sí? Entonces observen que los datos son demasiado claros. Venga, cuando usted salga como profesional, como médico veterinario y sea capaz de decirle a la gente, vuélvase más productivo, con un sistema silvopastoril, con una pastura mejorada, si quiere. Si no es capaz de montar el sistema silvopastoril todavía, monte una pastura mejorada. Cambie esa grama nativa que usted tiene y trabajemos un pasto mejor. Y si trabajamos un pasto mejor, mejoramos la cantidad de animales, ¿sí? Y si mejoramos la cantidad de animales, seguramente que vamos a tener que aumentar la mano de obra. Y si aumentamos la mano de obra en el sector rural, hermano, la gente no se va a tener que venir del campo a buscar cualquier cosa en la ciudad para ponerse a trabajar en cualquier cosa, sino que se va a poder quedar en el campo porque el campo se volvió productivo. Es que nosotros tenemos que pensar en eso, porque ese es el futuro de nosotros los que estamos en este sector agropecuario. Mire, yo he tenido discusiones con algunos compañeros de ustedes, por ejemplo,
cuando hacen las exposiciones de trabajo de grado, ¿sí? No tanto en la medicina veterinaria, sino más que todo con los de administración y zootecnia, porque son los que se dedican después más a la parte productiva, pero yo quiero que usted también lo tenga claro. A veces me han presentado trabajos en los que muestran que se volvieron o que ellos volvieron la finca muy eficiente porque lograron disminuir la mano de obra. Entonces, que lo que antes hacían con 5 operarios, ahora lo hacen con 4 o lo hacen con 3. Y entonces eso muestra una reducción de los costos. Y si muestra una reducción de los costos, pues mejora la parte de rentabilidad del negocio. Por supuesto. Pero la pregunta que yo siempre les hago a ellos es, listo papá, entonces usted tenía 5 trabajadores y ahora solo tiene 3. ¿Qué pasó con los otros 2? ¿Dónde están esas otras 2 personas? Para mí es mucho más valioso que usted fuera capaz de llegar y decirme, vea profe, esta finca que antes tenía 5 trabajadores, resulta que la cargué o la tengo tan productiva que ya no tengo 5 trabajadores, sino que tengo 7, o tengo pues 6, o tengo los mismos 5, no tuve que salir de ninguno, pero la hice más productiva. Sí me estoy haciendo entender, porque es que tristemente a veces pensamos que reducir costos es mermar mano de obra. Y eso es un pensamiento que usted lo encuentra en la mayoría de las organizaciones, ¿sí? ¿Cuántos caben en ese salón? Caben 50, metámosle 50, es el mismo profesor y le pagamos solo a un profesor. ¿Será que sí es lo mismo darle clase a 50 que si le dieran la clase a 25 y a 25? Sí me estoy haciendo entender. Entonces, eso es una cosa que usted se tiene que meter en la cabeza. No busque bajar costos quitando mano de obra. Por ahí no es. Porque es que, ¿qué pasa con esas personas que se van? Les voy a contar una historia que me pareció muy bonita. Hay una bufalera para la zona de la costa, muy grande, donde es una bufalera de más de 3.000 búfalos. Y allá se ordeña a mano. Listo. De pronto alguna vez tenga la oportunidad de ir a conocerla en una práctica o algo. Entonces en esa bufalera se ordeña a mano. ¿Saben cuántos ordeñadores trabajan allá? 60. Hay 60 ordeñadores. Entonces eso por la mañana llegan los 60 trabajadores a coger sus búfalas y a empezar a ordeñar y ordeñar. Hace algunos años nos contaba el dueño, en una conversación que tuvimos con él allá un día, nos contaba que llegó un muchacho recién egresado de una universidad y le dijo y le montó todo un plan donde le decía, vea, montemos un sistema de ordeño mecánico, que si montamos un sistema de ordeño mecánico, ya no van a necesitar los 60 ordeñadores, sino que con 3 ordeñadores te ordeñan todos esos animales, porque la que hace todo el proceso es la máquina. Listo. Entonces el man se quedó mirándolo y le dijo, venga mi hijo, listo. ¿Y qué pongo a hacer a los otros 57 trabajadores que yo tengo? Porque esos otros 57 trabajadores viven aquí cerquita, son de acá de la región, no es que ellos vengan de lejos, ellos viven acá, son vecinos de la misma finca. Entonces si yo los dejo sin trabajo, ¿esa gente de qué vive? Se lo voy a poner muy sencillo. ¿Sabe qué pasa con esos 57? Que me forman un bloque de las autodefensas aquí pegadito a la finca. Me forman un bloque paramilitar o me forman un bloque de delincuencia común o cualquier cosa y me van a robar el ganado o van a hacer cosas o me van a cobrar vacuna o yo qué sé, o van a empezar a generar violencia en la región. ¿Sí me entiende? Entonces el man le decía, yo prefiero seguir con mis 60 ordeñadores. No me busque por ahí la eficiencia, búsquemela por otro lado. Búsquemela por comida, por manejo, pero no por mano de obra. Eso es una decisión muy tesa. Listo. Esa es una decisión muy tesa. Profe, entonces las fincas no deberían tener ordeño mecánico. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que depende de la capacidad que vos tengas de tener mano de obra. Me voy a otra realidad. Váyase para el norte de Antioquia o para el oriente de Antioquia, la tierra fría. Si usted no monta
ordeño mecánico, usted no encuentra 30, 20 ordeñadores. Usted en las zonas de la tierra fría ya no encuentra esa cantidad de gente para ordeñar. Ya la gente no quiere ordeñar a mano en esas zonas. Ya la gente en esa zona quiere ordeñar en sala de ordeño. Porque es que en esa zona ordeñas a las 2 de la mañana y hace un frío muy berraco para usted estar ordeñando a mano por allá en un potrero. Entonces en esas zonas tenés que tener salas de ordeño mecanizadas. Y esa ya la maneja 1 o 2 trabajadores. Es una zona o es una situación completamente diferente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, uno tiene que buscar es eso, donde, hombre, tengo disponibilidad de mano de obra, maravilloso, utilicemos mano de obra. No tengo mano de obra, me tocará hacer más uso de la parte tecnológica. Listo. Pero lo que yo quiero que quede muy claro es, observe la rentabilidad, la productividad que esto tiene. Y entonces, esto es como va produciendo carne, esta la voy a pasar. Y entonces viene un tema muy complejo o muy bonito, miremoslo aquí primero. Listo. Y esto es una finca que queda en el Tolima, esta finca se llama El Chaco. Listo, esto queda por allá en el Tolima, es una finca que trabaja ganadería, produce arroz y la ganadería la hace a partir de un modelo silvopastoril. Listo, entonces aquí lo que usted está viendo en esta finca es, estos son los cultivos de arroz, esto que está en rojo y este que está en rojo, ese es el arroz. Listo. Pero alrededor del arroz, observen todo esto que es monte, se deja quietecito y eso es lo que llamamos o lo que se llama un corredor ribereño. Listo. Entonces, todo esto es monte. Por ahí está la fauna, la flora, los animales, haciendo que funcione todo el ecosistema. Y aquí al interior es un maíz, son potreros donde se maneja la ganadería en modelos silvopastoriles. Entonces, mire que usted los potreros casi que no los ve, ¿cierto? Estos son potreros, las vacas están allá adentro, las vacas están por allá metidas dentro de todos esos árboles. Y entonces ahí hay árboles nativos, hay árboles frutales, hay árboles maderables, listo. Y mire que van todo el tiempo separados por un corredor ribereño, ¿sí? Muchachos, eso hace que una finca sea, ¿cómo se dice eso, hombre? Cuando usted ve un modelo de estos, usted dice, mire que sí se puede producir siendo amigables con el medio ambiente. Que encontrar ese punto es muy difícil, por supuesto, pero esta gente podría simplemente llegar y decir, ah, no, es que vamos a volver toda finca en arroz, túmbeme todo ese corredor ribereño, túmbeme todos esos árboles y sembremos todo esto en arroz. Pero esta gente está pensando en, venga, nosotros queremos generar una platica, porque es que finalmente pues, el objetivo de todos, yo creo que cuando estamos trabajando o estudiando, es conseguir cositas o no. Yo no creo que eso sea malo. Yo no creo que sea malo el hecho de usted querer conseguir plata. Lo que es malo es querer conseguir plata a costa de cualquier cosa. Pero una finca de estas produce plata, porque esto es mucho el arroz que genera, pero está siendo amigable desde mi punto de vista con el medio ambiente. Está mitigando en cierto modo lo que está generando, lo que está produciendo, ¿sí? Que las vacas de aquí de estos modelos producen metano, por supuesto que producen metano, pero le aseguro que producen menos metano que las vacas que están en el modelo del potrero monocultivo. Estas producen menos metano, porque tienen unas dietas mucho más digestibles, mucho más benéficas para los animales. Listo. A eso hay que sumarle otra cosa. Cuando se empiezan, por ejemplo, con estos sistemas silvopastoriles, vamos a ver, tenemos por ejemplo esta imagen acá. Cuando se empieza, por ejemplo, con este tipo de sistemas, miren ese ganado ahí. Lo que pasa es que ustedes saben que a mí me gusta mucho la ganadería. Yo ver esto, para mí esto es una bacanería ver un animal en estas condiciones. Pero para las personas tradicionales, sobre todo los trabajadores y la gente del campo que ha sido muy tradicional, ver esto en una finca les parece horrible. Y esto lo llaman finca de viuda. Y lo llaman finca de viuda porque eso está horrible pues para ver, pero es simplemente
porque parece una finca abandonada, por eso lo llama finca de viuda, ¿listo? Pero esto, muchachos, es pura comida, vea, pura comida. Lo que pasa es que la gente piensa que es maleza, pero cuando uno monta el sistema silvopastoril con leucadena, con botón de oro, con esta que es un pasto que se llama India, listo, eso genera mucha comida. Entonces, a veces las personas son, digámoslo así, un poquito negativas a implementar estos sistemas porque le estamos cambiando su forma tradicional de ver la ganadería. ¿Y cuál ha sido la forma tradicional de ver la ganadería? Que las vacas estén en un potrero donde solamente hay un pasto y donde yo las puedo ver a todas. Aquí, para yo verlas a todas, aquí pueden haber tranquilamente 30 o 40 animales. Y para verlas, me demoro un ratico, tengo que ir a buscarlas, ¿cierto? Tengo que ir a buscarlas porque están ahí bien escondiditas. Entonces, eso genera un poquito de, digámoslo así, de dificultad con el personal. Pero el personal le va a creer a usted cuando usted le vaya mostrando los beneficios de estos modelos. Y entonces, él cómo se va a ir dando cuenta de los beneficios de estos modelos, cuando va viendo que el ganado se vuelve más mansito. ¿Listo? Siempre metan a las personas que trabajen con ustedes, métalas en el cuento. Porque si usted no lo convence a él, que es el que hace todo el trabajo allá en la finca, las cosas no van a funcionar. Él tiene que estar convencido de lo que usted le está diciendo. Y usted lo va convenciendo es mostrándole resultados. Entonces él ve que las vacas son más mansitas. Miren aquí cómo las maneja ya. Ahí les está abriendo el alambre y la cerca para que el ganado entre al potrero que está allá con leucadena. Este ya quedó comido. Van a pasar al otro. Listo. Y entonces motive al trabajador. ¿Cómo se motiva muchas veces a las personas? Con bonificaciones, ¿sí? Venga, hermano, si tenemos una ganancia de peso superior a 800 gramos al mes, le voy a bonificar 15.000 pesitos, 20.000 pesitos. Listo, que eso le sirve para lo que sea, para una recarga al celular, para lo que sea. Le voy a bonificar si los animales me consumen más pasto, le voy a bonificar si tal cosa. Y lo vas metiendo en el cuento, listo, para que él vea las verdaderas ventajas de eso. ¿Sí? Observen aquí el estrés de estos animales, ¿cierto? Cómo estarán estresados. Entonces un animal de estos se echa a rumiar y se echa a comer y eso es a ganar peso, ¿cierto? Es a aprovechar lo que está comiendo. ¿Sí? Observenla, por ejemplo, en tierra fría ha sido más difícil implementar este tipo de modelos, pero esta es allí en San Pedro de los Milagros, esta es en Pasto Quicuyo y al lado se le hizo todo un corredor con una planta que se llama tilo. Listo, Sambucus peruviana, el tilo. Esa plantica, miren las vacas ramoneando. Para el que le diga que las vacas no ramonean. Esa vaca está comiendo ramas ahí. ¿Sí? Y entonces ese tilo funciona como cerca viva, que es otra de las partes importantes de los sistemas silvopastoriles. Las cercas vivas hacen parte de esos sistemas. Y las cercas vivas evitan que pasen los vientos fríos, que lleguen las heladas cuando llega la temporada de verano, que empieza a ventear tan frío en las zonas altas de Colombia. Entonces las cercas vivas protegen a los pastos de esos vientos tan fríos. Listo. Miren este potrero, qué belleza. Los arbolitos, el pasto, ¿cierto? Esto es una india que están viendo también ahí, y el botón de oro. Listo, esto es en el Cesar. Observe que la compañera que me preguntaba ahora, pues en La Guajira, lo que te digo no conozco, pero esto es en el Cesar. Y el Cesar también es muy árido. ¿Sí? El tema es que usted tenga la siembra, listo, y que usted establezca el modelo, ¿sí? En suelos de buena calidad. Entonces aquí estamos viendo pastos, botón de oro y árboles. Vamos a mirar aquí donde está. Este también es cercas vivas. Las cercas vivas en los potreros, para dividir potreros. ¿Sí? Usted puede empezar simplemente por eso, con matarratón, con nacedero, con cualquiera de esas planticas, y usted empieza a sembrar eso. El matarratón también lo ven mucho para Berrío. Cuando usted, que me preguntaban ahorita por Puerto Berrío, cuando usted va para las fincas, ve que la mayoría de las cercas a bordo de carretera
son con un mismo árbol de una hojita como delgadita. Ese es el matarratón, ¿sí? Y eso como cerca viva es perfecto, porque protege y disminuimos el uso de estacones de madera. Entonces, como disminuimos el uso de estacones de madera, estamos disminuyendo el impacto de la consecución de madera simplemente para sembrarla como estacón. Porque, ¿qué pasa con los estacones de madera? Los estacones de madera se pudren, entonces hay que reemplazarlos. Pero un matarratón, un palo de estos, funcionando como cerco vivo, pues ese va a durar toda la vida. ¿Listo? Primero muere usted que ese matarratón. Vamos a ver por aquí otra cosa bacana. La parte de beneficios sociales, ¿cierto? La gente, mire lo que yo le decía ahorita, beneficios sociales, disminuye la migración rural, porque la gente se te va a quedar en el campo. Es que la gente no se queda en el campo, es porque no hay trabajo. ¿Sí me entiende? Pero mejor que vivir en el campo, muchachos. O sea, es que la calidad de vida que tiene uno cuando está en el campo es muy buena, siempre y cuando tenga trabajo, tenga una entrada económica que le permita subsistir y que le permita sacar adelante a la familia, ¿cierto? Y por ahí es donde empieza a mejorar la calidad de vida de los campesinos, ¿listo? Por ahí es donde empezamos a aumentar la mano de obra, por ahí es donde empezamos a garantizar la seguridad alimentaria, ¿cierto? A producir más alimento. Entonces, eso era lo que yo les decía a ustedes en el mensaje ahorita. Mire, o en el mensaje que les mandaba, mire, posiblemente yo no estoy ahorita por allá en la protesta, pero mi forma de hacer país es que yo estoy tratando desde hace muchos años de ir convenciendo a la gente de que estos modelos hay que irlos aplicando y seguramente seguiré haciéndolo por muchos años. Y cuando uno va viendo que, que hay gente que te copia y que va montando esos modelos, es cuando usted dice, estamos desarrollando o estamos generando calidad de vida. ¿Listo? Y ojalá la gente se pueda quedar en el campo, que es a donde pertenecen. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esta finca también, ¿cierto? Eso es un corral vivo. ¿Lo conocían o no? Mírenlo allá adentro, eso es una corraleja, ¿sí? Entonces esto fue en una finca, esto es en una finca en Panamá, hicieron en la corraleja, pero toda rodeada de árboles. Cuando uno está trabajando el ganado en corraleja, el ganado está estresado, ¿sí o no? Pero con seguridad que el nivel de estrés del ganado en este corral es muy distinto al nivel de estrés que tiene en un corral de tubos, porque aquí el animal queda, digámoslo así, engañado. Listo, a pesar de que lo tengo encerrado, está encerrado como dentro de un medio ambiente muy natural. Listo, este me pareció también una bacanería. ¿Sí? ¿Dónde está algo muy importante? Espérenlo. Recuerden que esto lo estoy pasando rápido, muchachos, porque como ven, esto es para varias clases, pero hoy se lo estoy dando en un momentico. Es que quiero buscar un animalito muy importante. ¿Dónde está esa foto, hombre? Que no la veo. Todos conocen un animalito, pues, que es muy importante, que se llama el cucarrón estercolero, ¿cierto? Y el cucarroncito estercolero es el encargado de coger las heces de los animales e incorporarlas al suelo. Resulta que cuando nosotros utilizamos ivermectinas, que las utilizamos generalmente para desparasitar los ganados, el cucarrón mierdero empieza a disminuir su población. ¿Listo? Y entonces empezamos a encontrar que las heces de los animales no se descomponen, sino que se van quedando en el suelo. ¿Listo? Y lo que necesitamos es que se descompongan. Entonces, el uso de este tipo de modelos, recuerden que hace que aparezca el pájaro garrapatero, que hace que aparezca un control biológico. ¿Listo? Y al aparecer ese control biológico disminuimos el uso de las ivermectinas y entonces disminuimos la afectación que le hacemos al cucarroncito mierdero. ¿Listo? Entonces empieza a aparecer en el suelo. Yo por ahí tenía hasta un video de él, lo más de bacano, pero no lo encuentro ya en este momento. Listo. Y entonces esto resume todo. Efecto de los sistemas silvopastoriles en el bienestar animal. Listo. Tenemos los árboles que me generan sombra,
eso me genera una protección para evitar el exceso de radiación, para evitar el exceso de viento. Los animales requieren menos consumo de agua, entonces soy menos gastador, digámoslo así, de un recurso que sabemos que se va a acabar. Los animales se enferman menos y se enferman menos simplemente porque regulan el estrés, tienen mayor consumo de alimento y por lo tanto producen más leche y producen más carne. Listo. Ahora, dígame la desventaja que tiene el sistema silvopastoril. ¿Quién me dice una desventaja de implementar un sistema de estos? Pero de pronto el costo, pues es muy difícil comenzar. Perfecto, sí o qué, es lo único. De resto, yo no he sido capaz, se los juro, de verle otra desventaja a este modelo. La única desventaja que yo le veo es que es costosa. Es costoso implementarlo. ¿Por qué razón? Porque como esto nos está llevando es una reconversión de lo que hacemos como ganadería. Nos está llevando a volver a lo que hacían antes los abuelos. Esto no es nada nuevo. Aquí no están inventando absolutamente nada nuevo. Así funcionaban las fincas de los abuelos. Listo. Lo que pasa es que a nosotros nos vendieron el modelo brasileño y el modelo brasileño era tener grandes potreros en un solo tipo de pasto. ¿Por qué razón? Porque ese pasto lo venden los brasileños. Eso lo venden son ellos. Todas las braquiarias, todo eso, eso lo reproducen es en Brasil. Entonces ellos nos vendieron el modelo de tumbe todos los árboles y siembre braquiaria. Y se acabó el asunto. Y salga a montar en caballo para que cuente todas las vacas. Pero así eran las fincas de antes. Entonces por eso se llama reconversión, porque estamos volviendo a como debería ser. Y eso va a ser un proceso costoso. Listo. Pero recuerde esto, no le tenga miedo a lo costoso que sea, porque esto se va a devolver. En la plata que usted va a invertir se va a devolver. Yo no le pido que usted salga el día de mañana y entonces supongamos que usted llegó y salió o que usted tiene una finca o su familia o se fue a trabajar a una finca de 10.000 hectáreas. Y entonces usted va a llegar allá y va a decir, bueno, vamos a coger estas 10.000 hectáreas y las vamos a poner todas así como esta. Porque es que montar esta hectárea que están viendo aquí puede valer más o menos 3,5 millones de pesos. Entonces, si son 10.000 hectáreas, multiplique eso por 3,5 millones. Mijo, lo sacan a patadas de allá. ¿Sí o no? Usted está loco y su profesor que le dijo eso está loco, no sabe ni de qué está hablando. Yo no le estoy pidiendo que vaya y monte 10.000 hectáreas. Listo. Es que usted va a salir graduado de 22, 23, 24 años, algunos hasta de menos, pues. Listo. Tranquilo que tiene muchos años para trabajar. Pero ¿y qué tal si este año, cuando llegué a trabajar, le digo al señor, venga, montemos una hectárea? Montemos una para que la evaluemos. Y entonces usted monta esa hectárea y le vale 3,5 millones. Listo. Pero esa hectárea pasó de cargar un animal y empezó a cargar 4. Le aseguro que para el próximo año ese man le dice, oíste hombre, ¿será que montamos otras, qué, 5 hectáreas? A ver qué pasa. Listo. Y así se va construyendo, porque es que una finca, si usted la quiere montar de un día para otro, eso vale muchísima plata. Listo. Esto es con tiempo. Esto que ustedes están viendo acá, muchachos, es de años. ¿Sí? Esto fue en San Marcos, por ejemplo, esto lo hizo el profe Murgueitio y se demoró casi 5 años en ir estableciendo eso. ¿Sí? Ese es el proceso lento, 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 pero tenemos que arrancar, ¿sí o qué? Tenemos que empezar. ¿Listo? Entonces, esa es la única desventaja que hasta el momento yo le he visto al asunto. Es el tema de recurso económico. Pero le repito, no le tenga miedo a eso. Empiece a hacerlo de a poquito, de a poquito, de a poquito, para que vaya nuevamente comenzando a ¿qué? A reforestar, ¿listo? A ir cambiando todos esos paisajes que nosotros tenemos de monocultivos, irlos cambiando por este tipo de paisajes, listo, por este tipo de fincas, fincas que están ricas, listo, que tienen, ricas me refiero a, no ricas en plata, me refiero a ricas desde el punto de vista ecológico, la protección de los corredores ribereños, listo, por ahí es por donde hay que empezar, la protección del agua,
ir sembrando árboles, nacederos, quiebrabarrigo, pues, que conocemos tradicionalmente como quiebrabarrigo, donde tengamos agua, listo. Es como ir buscando ese tipo de alternativas, listo. Entonces, para pensar en la ganadería del futuro, que es la que ustedes van a salir a trabajar o con la que van a estar relacionados como médicos veterinarios, el modelo para nosotros se llama silvopastoreo. Esa es mi percepción. Acepto completamente al que me quiera decir, no, profe, usted está equivocado, la ganadería debería ser ganadería estabulada, como se trabaja en Estados Unidos y en Canadá. Si esa es su percepción, se la respeto, mas no la comparto. Porque yo no comparto tener a los ganados estabulados, encerrados, bajo modelos tan intensivos. A mí me gusta el modelo silvopastoril. Y lo que pasa es que además de que me gusta, yo he visto que los datos productivos son buenos. Es que aumentar la capacidad de carga de 1 a 4 y pasar de ganar 300 gramos a ganar 700 gramos, eso económicamente deja platica, pues. Si no lo quiere mirar por la parte romántica del asunto, mírela por la parte económica, eso deja plata. Listo. Entonces, soy un convencido de este tema. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Observen que es un tema realmente, muchachos, muy extenso, ¿cierto? Traté de hacerlo lo mejor posible en esta horita. De todas formas, si alguno en algún momento quiere leer más o tiene preguntas, bienvenido. Listo, porque eso hace parte de lo que estamos tratando de implementar poco a poco. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Qué les parece? ¿Que si les suena la idea? ¿Les parece que es muy... que yo No, estoy pero hablando mucha caspa? la idea es súper buena, la verdad. Bueno, entonces yo espero que de pronto en un futuro, si ustedes están metidos en este cuento de alguna cosa, tengan esto muy presente, listo. Sistemas silvopastoriles como una alternativa para que mejoremos las condiciones de productividad. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces démosle aquí dejar de compartir. Ah, por aquí alguien me chateó algo y yo no había visto, a ver. Es muy bueno porque lo principal es mantener el animal en confort, exactamente. Listo. Yo en eso insisto mucho. Listo. No se trata de producir a cualquier costo y no se trata de conseguir plata a cualquier costo. Métase eso en la cabeza. Tenga ambición, claro. Tenga ambición en la vida. Es que querer vivir bien y tener cositas, eso no está mal. Listo. Pero no a cualquier costo. Y yo hablo desde lo único que sé. Yo ahorita no puedo hablarles ni de cómo hacer una reforma tributaria, ni de cómo hacer una parte fiscal para que el Estado funcione, porque desafortunadamente en eso yo me declaro ignorante, ¿cierto? Yo, la parte económica, que si tenemos que subir el barril de petróleo, que si tenemos que subir no sé qué, yo en eso me declaro ignorante. Listo. Pero en lo poquito que yo sé, que es mi sector, para el que yo trabajo, para el que yo me muevo, yo estoy convencido de que por aquí es el camino, ¿cierto? De que busquemos alternativas, de ser productivos, pero que los animales estén en confort y que la naturaleza que está alrededor no se vea impactada de manera negativa. Eso es lo que yo considero. ¿Listo? Y se puede. Ahí les mostré fotos. Es que no les estoy hablando de dibujos, les mostré fotos de fincas reales, de fincas que tuve la oportunidad de conocer gracias a mi proceso de maestría. ¿Listo? Entonces, eso que yo les mostré, lo conozco yo con mis propios ojos. Por eso me atrevo a hablar de eso, a decirles, eso funciona. ¿Sí? Lo que no conozco, como la Guajira, que me corcharon, espero algún día conocerla y poder decirles, vea, esto también se pudo montar en la Guajira. Pero esas que vieron ahí son imágenes reales, de que el modelo se puede aplicar, es posible hacerlo. No es fácil, porque las cosas buenas en la vida no son fáciles, ¿sí o no? Bueno, muchachos, entonces les agradezco por haber asistido de todas maneras. El martes ya regresamos a lo que es nuestra temática de clase. Yo creo que debemos continuar con la clase de todas formas ya la próxima semana para que sigamos hablando de metabolismo de proteínas. Listo, muchas gracias por la asistencia y un feliz fin de semana y se siguen cuidando mucho, por favor.
Hasta Profe. luego. Chao, profe, gracias. Hola. Gracias, profe. Chao.